Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha capturado la atención de miles, quizás millones, de fans alrededor del mundo. Hablaremos de una historia de amor, pero no de cualquier historia de amor. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo él, según nuestro título, lo arriesgó todo por ella. Así es. Vamos a desgranar esta fascinante narrativa que ha mantenido a tantos con el corazón en vilo. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo como este. Denle a la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Seamos sinceros, la vida de las celebridades siempre tiene ese halo de misterio y glamour que nos atrae. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de dos de las figuras más queridas y exitosas de la televisión turca y, de paso, del panorama internacional. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor en la vida real. Pero, ¿qué significa realmente arriesgarlo todo? ¿Qué sacrificios, qué decisiones importantes, qué momentos de duda o valentía podrían haber marcado esta relación? Nuestro título, Kerem Bürsin se arriesgó por Hande Erçel. Lo arriesgó todo es una afirmación poderosa. No es algo que se tome a la ligera. Arriesgarlo todo implica poner en juego cosas muy valiosas: la carrera, la reputación, la estabilidad, incluso la paz mental. Y cuando se trata de una figura pública, cada movimiento es escrutado, cada palabra analizada, cada gesto interpretado. Vamos a empezar por el principio, o al menos por el momento en que el mundo comenzó a notar la conexión especial entre Kerem y Hande. Ambos eran ya estrellas consolidadas cuando coincidieron en el set de Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno. Sus personajes Serkan y Eda se volvieron instantáneamente icónicos. La química era palpable, innegable. Los fans se enamoraron de ellos como pareja ficticia y pronto empezaron a soñar con que esa magia se extendiera fuera de las cámaras. Y así fue. Las primeras señales de que algo más que una amistad profesional estaba ocurriendo surgieron de forma sutil, casi imperceptible para el público general, pero muy atenta para los fans más acérrimos. Fotos juntos, comentarios cómplices en redes sociales y una cercanía que parecía ir más allá de lo profesional. La industria del entretenimiento y en particular la turca es muy observadora. Cualquier indicio de una relación entre dos estrellas de su calibre se convierte rápidamente en material para los paparazzi y los medios de comunicación. Aquí es donde entra en juego el arriesgarlo todo. Para Kerem y para Hande también, en cierta medida, estar en una relación pública, especialmente una que nace en el set de una serie tan popular, conlleva una serie de desafíos. El escrutinio público se intensifica exponencialmente. Cada salida, cada viaje, cada interacción se convierte en noticia. Esto puede ser agotador, invasivo y en algunos casos, perjudicial para la concentración y el desarrollo profesional. Pensemos en el momento en que se hizo oficial, o al menos, cuando dejaron de esconderse del todo. Para muchos, esta etapa de confirmación de una relación pública es un punto de inflexión. Si la relación prospera, puede ser una fuente de apoyo mutuo y una forma de compartir la vida con alguien que entiende las peculiaridades de sus profesiones. Pero si fracasa, la ruptura puede ser aún más dolorosa y pública, con el riesgo de afectar negativamente su imagen y su trabajo. Para Kerem, específicamente, el título sugiere que él fue quien asumió un riesgo mayor. ¿Por qué podría ser esto? Una posible razón es la presión inherente a ser el protagonista masculino de una serie tan exitosa. Su imagen y su rendimiento son cruciales para el éxito de la producción. Si su vida personal empezara a eclipsar su carrera, o si la relación afectara su concentración o su capacidad para interpretar a su personaje de manera convincente, esto podría haber sido un gran riesgo para su trayectoria. Además, en algunas culturas, y la turca no es una excepción, las relaciones entre actores, especialmente si son jóvenes y exitosos, pueden ser vistas con cierta cautela por las productoras y los agentes. Existe el temor de que las parejas se distraigan, que surjan conflictos en el set, o que la dinámica de la pareja en la vida real influya negativamente en la química de la pantalla si el guión requiere situaciones dramáticas o conflictivas. Y hablando de riesgos, ¿qué hay de la dinámica de poder en la industria? Aunque tanto Kerem como Hande son estrellas, las presiones y expectativas pueden ser diferentes para hombres y mujeres en el mundo del espectáculo.
Tal vez hubo momentos en los que Kerem tuvo que tomar decisiones difíciles para priorizar la relación DEC. Decisiones que no todos sus asesores o colegas habrían aprobado. Tal vez tuvo que rechazar proyectos o limitar su exposición mediática para proteger su vida privada. Los fans, que aman verlos juntos, a menudo no son conscientes de las presiones que enfrentan las celebridades. Para ellos, la relación es una extensión de la fantasía que viven en la pantalla. Pero para Kerem y Hande era su realidad. Y en esa realidad, tuvieron que navegar las aguas a veces turbias de la fama, el amor y la industria. Recordemos que Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno global. Llegó a muchísimos países y su popularidad se disparó. Esto significó que la atención sobre Kerem y Hande se multiplicó. Cada viaje que hacían juntos, cada foto de sus vacaciones, cada vez que se apoyaban mutuamente en eventos públicos, era diseccionado por miles de ojos. ¿Qué tipo de riesgos pudo haber tomado Kerem específicamente? Podría haber sido el riesgo de que la relación se convirtiera en una distracción para su carrera, de que los rumores y las especulaciones nublaran su imagen profesional. También podría haber sido el riesgo de comprometer su privacidad, de exponer aspectos muy personales de su vida a un público que a veces puede ser implacable. Pensemos en las implicaciones profesionales. Si Kerem hubiera tenido en ese momento un proyecto importante o una oportunidad de oro en puerta, y hubiera tenido que tomar una decisión que pusiera en peligro esa oportunidad por la relación, eso sería un riesgo considerable. O si la relación hubiera creado tensiones en el set de Senkalkapm, algo que por lo que hemos visto, no parece haber ocurrido, sino todo lo contrario, su química solo se fortaleció. Otra perspectiva a considerar es el impacto en su vida personal. La fama puede ser aislante. Tener a alguien que comprenda las presiones, las exigencias y la constante exposición, es un gran consuelo. Sin embargo, esa misma persona también está sujeta a esas mismas presiones. Podría haber habido momentos en los que la relación misma se sintió amenazada por el torbellino de sus vidas profesionales. La prensa sensacionalista a menudo busca generar controversia. Cualquier pequeña grieta en una relación de celebridades se magnifica. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta, de amor eterno, mientras enfrentan los altibajos normales de cualquier relación humana, pero bajo la mirada constante del público. ¿Pudo Kerem haber hecho sacrificios personales? Quizás. Podría haber tenido que limitar su tiempo libre, sus interacciones sociales fuera de Hande, o su capacidad para viajar o trabajar en proyectos que lo mantuvieran alejado de ella por largos periodos. La decisión de mantener o hacer pública una relación es, en sí misma, una decisión arriesgada. Si la hacen pública, están expuestos a críticas y juicios. Si la mantienen en secreto, corren el riesgo de ser descubiertos y enfrentar acusaciones de engaño o deshonestidad. En el caso de Kerem y Hande, la transición de colegas a pareja fue bastante orgánica y aceptada por los fans, lo cual es un factor importante. La energía que transmitían juntos era tan genuina que el público quería creer en su amor. Sin embargo, esto no elimina los riesgos inherentes a una relación en el ojo público. Los medios de comunicación turcos y muchos internacionales siguieron cada uno de sus movimientos. Hubo momentos de especulación sobre rupturas, sobre problemas en la relación, a pesar de que ellos intentaban mantener un perfil discreto en su vida privada. La presión para dar declaraciones, para mantener una imagen, es enorme. Podemos especular sobre escenarios específicos. Quizás Kerem tuvo que posponer un proyecto importante en el extranjero para poder estar con Hande. ¿O tuvo que lidiar con la presión de los patrocinadores o las marcas que querían explotar su imagen como pareja? O quizás, más íntimamente, tuvo que sacrificar momentos de soledad o introspección, tan necesarios para cualquier artista, para estar presente y apoyar a Hande en sus propios desafíos. El hecho de que hayan superado tantas pruebas y hayan mantenido su relación durante un tiempo considerable, e incluso que hayan continuado trabajando juntos en ciertos proyectos después de Senkalkapm, en diferentes capacidades, sugiere que el vínculo era fuerte y que los sacrificios, si los hubo, valieron la pena, al menos para ellos. Recordemos que la industria del entretenimiento es volátil. Las carreras pueden cambiar de la noche a la mañana. Las relaciones pueden ser efímeras. Arriesgar la estabilidad profesional, la tranquilidad personal, por el amor, es una apuesta. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, la implicación es que él estuvo dispuesto a hacer esa apuesta, y quizás más de una vez, por Hande Erçel. La frase "lo arriesgó todo"
es poderosa porque implica una magnitud de sacrificio. No es solo un pequeño riesgo, es un riesgo que podría haber cambiado el curso de su carrera, su vida personal, su legado. El contexto de la fama y el estrellato, eso es una consideración muy seria. Podríamos pensar en las implicaciones financieras. Pudo haber rechazado ofertas de trabajo muy lucrativas porque no encajaban con su deseo de estar cerca de Andy o de mantener un perfil más bajo en su vida personal. Tuvo que invertir tiempo y energía en la relación que podría haber dedicado a perfeccionar sus habilidades de actuación o a expandir su red profesional. La vida de las celebridades está llena de decisiones estratégicas. Cada proyecto que aceptan, cada entrevista que dan, cada aparición pública que hacen, está calculada para construir y mantener su marca personal. Si Kerem tomó decisiones que priorizaron su relación con Andy por encima de estas consideraciones puramente estratégicas de carrera, entonces sí, se puede decir que arriesgó algo importante. Y la pregunta que queda en el aire para muchos fans es ¿por qué? ¿Qué hizo Andy? ¿Qué significó para él, para que estuviera dispuesto a correr tantos riesgos? La respuesta más simple y a la vez más profunda es el amor. El amor verdadero, el amor que te hace sentir que vale la pena ponerlo todo en juego. A menudo cuando vemos a parejas de celebridades, nos quedamos con la imagen pública, con los momentos bonitos, con la química en pantalla. Pero detrás de esa fachada, hay personas reales con emociones complejas, con presiones inmensas, y con la capacidad de tomar decisiones que impactan profundamente sus vidas. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es fascinante precisamente por eso. Es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, las experiencias humanas más profundas, como el amor y el sacrificio, siguen siendo las fuerzas más poderosas. Y si Kerem Bürsin, como sugiere nuestro título, lo arriesgó todo por Hande Erçel, es porque para él, ella representaba algo que valía esa audaz apuesta. La fuerza de su conexión, la profundidad de sus sentimientos, debieron ser tales que las consideraciones profesionales y públicas pasaron a un segundo plano. Finalmente podemos reflexionar sobre la naturaleza del riesgo en las relaciones. Todas las relaciones implican un grado de riesgo. Pero cuando eres una figura pública, ese riesgo se amplifica. Cada paso en falso, cada palabra mal interpretada, puede tener consecuencias. Kerem, al comprometerse con Hande de una manera que implicara sacrificar o poner en juego aspectos de su carrera o su privacidad, demostró una valentía y una convicción notables. Es la historia de un hombre que, frente a las luces cegadoras de la fama, eligió seguir a su corazón. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la intrigante idea de que Kerem Bürsin arriesgó todo por Hande Erçel. Hemos analizado lo que esto podría significar en el contexto de sus carreras, su vida personal, y las presiones inherentes a ser figuras públicas de su calibre. Hemos considerado los posibles sacrificios profesionales, personales y de privacidad que podría haber implicado esta apuesta. Y hemos llegado a la conclusión de que si bien no podemos conocer todos los detalles íntimos de su relación, la magnitud de la afirmación sugiere una profunda convicción y un amor que justificaban, para él, poner en juego mucho. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Espero que hayan encontrado esta conversación interesante y reveladora. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente lo arriesgó todo? ¿Qué sacrificios creen que hizo? ¿Qué opinan de las relaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o con cualquiera que disfrute de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.